Oye, una pregunta, ¿por qué Spider-Man del 2002 ha sido lo mejor y lo peor que le ha pasado a Marvel? Esto pues suena muy raro, pero no hay duda de que esta película logró llevar al cine de superhéroes a otro nivel, pero el precio puede que fuese demasiado grande, y es que con una de las mayores crisis financieras de la historia de Marvel, la producción de Spider-Man estuvo llena de problemas, desde Michael Jackson queriendo interpretar al Hombre Araña, una versión para adultos que casi dirige James Cameron, o todos los problemas con los derechos cinematográficos entre Sony y Marvel, convirtió este proyecto en un auténtico infierno. Pero para saber a dónde vamos tenemos que conocer de dónde venimos, y es que toda esta travesía comenzaría en los años 60, con un prodigioso Stan Lee que había revolucionado el mundo del cómic, con la salida del primer número de los Cuatro Fantásticos. La gente estaba ansiosa de más historias, pero Lee no se iba a conformar con más batallas de héroes contra villanos, quería crear un icono, un personaje con el que tú y yo pudiésemos sentirnos identificados más allá de los superpoderes, así que así nacería Peter Parker. Pero a ver, estamos hablando de Spider-Man, evidentemente habría peleas épicas, pero lo que realmente enamoró a los lectores fueron esas preocupaciones más allá del héroe. No podía pagar el alquiler, su vida amorosa no funciona y no es que sea el más popular en el instituto. Esto hizo que las ventas se disparasen, convirtiéndose en un auténtico éxito, así que no tardarían en aparecer los primeros productos en televisión, como la serie animada de 1967, que demostraría que era posible llevar a Spider-Man a la gran pantalla. Pero prepárate, porque ahora se vienen algunas de las peores decisiones de marketing de la historia del cine. Para empezar, Marvel vendió los derechos televisivos a Columbia, que hicieron una serie live action muy barata, con efectos super malos, que no duraría demasiado. Luego los derechos pasaron a Canon Films, que tuvieron la idea de convertir a Spider-Man en una película de terror, donde Peter se convertiría en una araña gigante, pero a Stan Lee no le gustó nada la idea y no llegó a nada el proyecto. Ya para este punto Canon Films estaba en bancarrota, le debía un dineral a Marvel, así que les devolvieron los derechos. Así que ya estamos en los 90 y no había salido absolutamente nada decente del arácnido, así que Corolco, la productora que hizo Terminator 2, decidiría comprar los derechos y volvería a poner a James Cameron como director a ver si conseguían un nuevo éxito en taquilla. Cameron escribiría una historia completamente original, donde incluiría algunas ideas que fascinarían a Stan Lee. Por ejemplo, en vez de que las telarañas fuesen fabricadas por Peter, estas serían completamente orgánicas y saldrían de sus muñecas, pero sobre todo quería crear un Spider-Man para un público más adulto, donde haría una película llena de violencia y veríamos incluso escenas sexuales entre Peter y Mary Jane. Pero lo más curioso sería el elenco que tenía pensado el director, porque enfrentaría al Dr. Octopus, interpretado por Arnold Schwarzenegger, contra un joven Leonardo DiCaprio como Spider-Man. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta película nunca llegó a hacerse? Pues debe ser que hay alguna maldición alrededor de este proyecto, porque la compañía quebraría y los derechos volverían a estar en el limbo. Pero es que seguido a este proyecto fallido de Cameron, Marvel entraría en una de las peores crisis que se han visto en el mundo del cómic. La gente ya no compraba para leer las historias, sino únicamente para especular con ellos, con el objetivo de venderlos por miles de dólares en el futuro. Pero la burbuja explotó, se dieron cuenta de que no iban a ganar dinero y dejaron de comprar junto a los lectores habituales, que directamente perdieron el interés. Marvel se encontraba en una situación crítica, habían gastado millones en producir cómics que nadie iba a comprar, y como venía previéndose, entraron oficialmente en bancarrota. Con todo este lío surgiría una de las historias más locas que vas a escuchar de Spider-Man, porque Michael Jackson, que estaba obsesionado con el personaje y como quería entrar al mundo de la actuación, estuvo decidido en comprar a Marvel para protagonizar su propia película del Hombre Araña. Pero entonces, ¿por qué nunca llegó a pasar? Pues básicamente Marvel no aceptaría su oferta, pero lo más gracioso es que seguiría intentando ser un superhéroe, porque quería ser Charles Xavier en los X-Men, pero volvería a ser rechazado. El caso es que Marvel se salvaría de toda esta situación vendiendo los derechos de sus más grandes marcas, donde Spider-Man sería adquirido por Sony, así que por suerte o por desgracia el arácnido ya tenía su casa definitiva. Con todos los derechos conseguidos, el equipo de Sony se pondría manos a la obra, donde su primera decisión fue bastante controversial, porque contratarían como director de la película a Sam Raimi, un director de cine de terror. Y es que no vamos a engañarnos, Raimi lo tenía muy complicado después de ver toda
toda la historia detrás de los proyectos fallidos, pero de los errores se aprenden, así que leería el guión descartado de James Cameron y decidiría coger algunas ideas que ya hemos visto antes, como por ejemplo las telarañas orgánicas que aparecen directamente de las muñecas, pero en vez de hacer una cinta para un público más adulto, decidiría hacerla más accesible, pero manteniendo un tono más serio, y aquí entraría la elección del protagonista. Y es que hubo muchos nombres, como Leonardo DiCaprio, que ya se había hablado en la versión de Cameron, o el propio James Franco, que finalmente sería Harry Osborn, pero Raimi vio a Tobey Maguire y supo que tenía que ser Peter Parker. El problema, pues que a Sony no le pareció tan buena idea y dijeron que buscasen a otro actor, pero Raimi, convencido, les insistió y consiguió que Tobey hiciese una audición de pelea. Bueno, pues hizo un trabajo tan perfecto que el estudio cambió por completo de opinión, así que por fin teníamos a nuestro Spider-Man. Ya estaba todo listo, así que empezarían a pensar en los conceptos de los personajes, y es que para Spider-Man tomarían muchísima inspiración de los cómics y sería bastante fiel a las historias originales, pero a la hora de diseñar el traje se enfrentarían a varios retos. El objetivo a la hora de crearlo era que fuese lo suficiente elástico para que el actor pudiese trabajar con facilidad, pero que a la vez se sintiese lo suficiente robusto. El problema de todo esto es que quedaría un traje demasiado ceñido, que haría que Tobey sintiese claustrofobia cada vez que se lo ponía a la hora del rodaje. Por esta razón, las máscaras no tendrían los ojos bordados, sino que sería una especie de imanes que se podrían quitar y poner, siempre que necesitase respirar entre escenas. Con todo esto, se harían hasta 60 trajes diferentes para cada una de las diferentes escenas de acción, pero sin duda lograrían un resultado inmejorable. Pero lo más interesante sin duda fueron las primeras ideas para el Duende Verde, y es que en un comienzo este villano iba a ser mucho más fiel al cómic de lo que finalmente vimos, porque no iba a utilizar esa máscara metálica, sino que utilizaría una especie de rostro animatrónico hiperrealista que el actor se pondría en la cabeza. Esto no solo tendría una textura como si fuese piel de verdad, sino que tendría sus propios músculos articulados para poder hacer todo tipo de expresiones y gestos. Esto junto a unos colmillos muy afilados y los ojos amarillos saltones, se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. Es verdad que el resultado era increíble, pero pensaron que si el proyecto estaba destinado a un público más infantil, esto les daría demasiado miedo. Así que entre que no querían que esto pareciese una película de terror y que el animatrónico era muy complicado de manejar en las escenas de acción, pues decidirían cambiarlo a la máscara rígida que vemos en el corte final. Pero yo creo que es el momento de hablar de los efectos especiales de la película, y aunque evidentemente se utilizaría CGI para las escenas de acción o en los balanceos por la ciudad, también se usarían muchos efectos prácticos. Por ejemplo, una de las escenas más icónicas sin duda de toda la película es cuando Peter coge al vuelo toda la comida de la bandeja, pues Sam Raimi insistió en que tenía que ser real para lograr la mayor naturalidad posible, aunque sí que esconde algunos secretos. Por ejemplo, Tobey tenía pegamento en la mano para que no se le resbalase la bandeja, y la comida tenía imanes escondidos para que no se cayesen con tanta facilidad. Pero aún así, grabar esta escena fue un auténtico infierno, porque llevaría casi 160 tomas conseguir el resultado que vemos finalmente. Otros trucos prácticos que utilizarían serían, por ejemplo, en la escena donde Peter escala por primera vez al descubrir sus poderes. Para esta escena, el equipo crearía desde cero un set completo con un muro enorme pegado en el suelo, así que con un truco de cámara parecía que Tobey estaba subiendo por una pared vertical, cuando en realidad se estaba arrastrando por el suelo. Pero sin duda, uno de los momentos más espectaculares de toda la película es ese balanceo de Spider-Man por la ciudad, y es que Sam Raimi estaba completamente obsesionado con esta parte, porque quería que se viera lo más realista posible, pero en una época donde la tecnología no estaba tan avanzada, esto era un verdadero reto. Y es que en un inicio se plantearon utilizar también efectos prácticos, pero decidieron que no quedaría demasiado bien, así que el Spider-Man que vemos balanceándose estaría hecho completamente a ordenador, donde el equipo de diseño trabajaría codo con el de efectos especiales, para que la iluminación fuese lo más realista posible en los diferentes planos. Y es que no solo en el balanceo, porque en muchas escenas de acción donde se necesitaban acrobacias más complicadas, decidieron no jugársela y tirarían por el CGI. Esto por ejemplo lo vemos en el Duende Verde, donde también sería hecho completamente desde cero para las escenas de pelea más complicadas. Aunque lo más curioso sin duda es que gran parte de la Nueva York que vemos en la película también sería CGI, y es que era muy complicado en ese tiempo hacer esos movimientos de cámara durante el balanceo, porque no existían los drones como hoy en día, así que la solución sería hacer edificios a ordenador y así se ahorraban muchos dolores de cabeza. Pero después
Después de esta locura de producción, la película por fin estaba terminada. Los fans por todo el mundo estaban esperando ver por fin una buena película del Hombre Araña. Y por suerte para todos, no quedaron defraudados, porque hicieron a un Spider-Man que parecía sacado de los propios cómics. Gracias a esto, no solo conseguiría ser un éxito en la taquilla mundial, sino que marcaría un antes y un después en el cine de superhéroes, marcando un camino para todas las películas que tenemos hoy en día.